Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar sobre herramientas para analítica avanzada. En la presentación vamos a trabajar con una definición de qué es analítica de datos. Vamos a conceptualizar las principales herramientas para el desarrollo de analítica organizacional. Vamos a abordar algunos tópicos del diseño para dashboards, ¿sí? De manera de poder entender la forma en la cual internamente funciona un trabajo de relevamiento, definición de métricas y KPI y materialización de un dashboard. Y luego vamos a abordar el modelo de madurez de Gartner para analítica organizacional. Bien, en palabras de Evans, la analítica empresarial o la analítica de datos implica el uso científico de datos para desarrollar nuevos conocimientos y comprender el rendimiento organizacional. Es importante aclarar que si bien la conceptualización parece o tiene muchos puntos de contacto con lo que conocemos como aprendizaje automático o ciencia de datos, en realidad ahí hay una diferencia en términos del enfoque, muchas veces para la utilización incluso de las mismas herramientas en estos dos campos de conocimiento. Mientras que en la analítica de datos, el objetivo o el fin último es entender los datos para apoyar la toma de decisiones gerenciales humanas. El Machine Learning justamente hace lo contrario, es decir, entrenar modelos computacionales que puedan emular el comportamiento humano a partir de evidencia empírica para la toma de decisiones. ¿Sí? Eso es importante porque podríamos ver eventualmente la misma técnica implementada en un dominio de analítica de datos o en un dominio de Machine Learning con enfoques distintos y de manera correcta. Por ejemplo, en el marco de analítica de datos podríamos ver un árbol de clasificación que nos permita entender, ¿sí? Los patrones vinculados cumplimiento o a la predicción de una etiqueta discreta, mientras que desde el punto de vista de Machine Learning podríamos ver ese mismo árbol, pero desplegado para la automatización de una respuesta en un contexto de clasificación de elementos discretos o categóricos. Bien, las características, otra de las diferencias respecto al enfoque anterior son las características de las soluciones de Data Analytics. En general, las soluciones o el despliegue de este tipo de soluciones están orientadas al usuario, ¿sí? Son de fácil interpretación y de respuesta a sus necesidades, ¿sí? Permiten un manejo de información ágil para realizar análisis y toma de decisiones estructuradas, ¿sí? Pero de manera agregada, es decir, con información agrupada de manera de entender tendencias y diferentes unidades de negocio. Eh, Esto es importante. En general, las soluciones de Data Analytics se despliegan en un entorno independiente a las fuentes de información con las cuales se nutre esta herramienta. Ahora bien, ¿cuándo es importante desplegar analítica organizacional? Si bien eh, en el año en el cual transitamos, la analítica organizacional está claro que está presente en con la mayoría de las organizaciones con una mirada profesionalizada. Eh, no obstante, quizás en pymes todavía hay espacios de oportunidad para la implementación de este tipo de herramientas, ¿sí? Aún en aquellos espacios en los cuales suponemos o creemos que no es necesario. Estas son algunas señales que nos permiten entender cuándo es necesario implementar este tipo de tecnologías barra metodologías. Cuando la toma de decisiones se realiza de forma intuitiva, no soportada por datos, ¿sí? Cuando no tenemos en los momentos que necesitamos a disposición la información útil para la toma. En aquellos casos en los cuales notamos que la información que utilizamos tiene problemas de calidad, ¿sí? O también es muy común ver cuando las organizaciones crecen, ¿sí? Que se empiezan a generar islas de información, es decir, información que está interconectada de manera organizacional y que por lo tanto no permiten
un uso integral de la información para la toma de decisiones. Esto en términos de herramientas, ¿sí? Se denomina Excel Chaos. Cuando cada sector organizacional tiene su propio Excel que nutre sus propias métricas o da soporte a sus operaciones, pero que no se integra en el sistema de información organizacional. Esta es la pirámide de valor de datos que propone IBM, y es súper interesante porque de alguna manera grafica varios de los conceptos que abordamos hasta aquí. Por un lado vemos que el sistema operacional o transaccional del día a día está separado, ¿sí? del repositorio de datos, Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse, que da soporte a nuestras herramientas de Data Analytics, ¿sí? Es decir, nutren a nuestro sistema de apoyo a la toma de decisiones, pero no son parte de él, ¿sí? Son importantes, son espacios independientes. Vemos cómo a ese repositorio de datos que interrelacionamos, en donde interrelacionamos datos y convertimos en información, vemos cómo está en la base de la pirámide y empezamos a generar nuevas, eh, nuevos tipos de sustento para la toma de decisiones con diferentes niveles de madurez. ¿Sí? Cuando incorporamos a estos repositorios de datos refinados e integrados, eh, herramientas analíticas, transformamos esa información en conocimiento. Si a su vez le incorporamos modelos, fíjense de lo que veníamos hablando, el paralelismo entre aprendizaje automático y analítica de datos, a ese conocimiento obtenemos insights, ¿sí? O patrones, hallazgos, y si eso lo vinculamos con acciones, ¿sí? Es decir, basamos nuestra operatoria en esos insights, en ese conocimiento, en esa información, generamos experiencias, ¿sí? Que podemos eh, recapitular, que podemos sistematizar y que podemos aprovechar de cara al futuro, ¿sí? Todo esto genera el hallazgo de valor organizacional, ¿sí? Que permite a la organización crecer en términos del nivel de madurez de cara al uso de información para la toma de decisiones, ¿no? Y por lo tanto se entiende que como ventaja competitiva permite mejorar la gestión organizacional y la gestión estratégica de esa organización. Bien, en términos de herramientas de analytics, podemos determinar o definir tres grandes grupos de herramientas: un reporting más básico, un reporting on-lab o más dinámico, y la definición de tableros de comando o de dashboard, ¿sí? Un informe o un reporte es un documento, ¿sí? A través del cual se presentan los resultados de uno o varios procesos de negocio. En general, un reporte tiene, ¿sí? Un nivel de abstracción bastante bajo, es decir, un reporte en general apunta a la información desagregada, ¿sí? Por ítems, ¿m? Y son informes en general predefinidos que se consultan y utilizan sistemáticamente en la operatoria diaria, ¿m? Aunque también pueden ser informes eventualmente paramétricos en donde yo puedo definir, por ejemplo, la fecha desde y la fecha hasta donde se genera ese reporte, o bien en casos, en casos puntuales, podemos tender a tener que generar un informe ad hoc que podría ser para una eventual definición política o de seguimiento de algún objetivo organizacional, ¿sí? En general, los informes están conformados por texto, métricas, tablas, gráficos y resultados. Por otro lado, tenemos un tipo de análisis orientado al reporte, pero mucho más flexible, que tiene que ver con lo que se denomina análisis OLAP, online, ¿sí? Analytical Processing Information, ¿sí? Básicamente, ahí la idea de OLAP tiene que ver con poder, ¿sí? Hacer un procesamiento de la información analítico y en línea, de manera de poder generar, ¿sí? Ad hoc, en el momento que lo necesitemos, diferentes parametrizaciones de nuestros reportes a partir de poder arrastrar dimensiones y hechos en una herramienta, una Explorer Lab,
para obtener información o reportes en línea en el momento que lo necesitemos. Es decir, no son informes predefinidos, ¿sí? Sino que son informes que yo puedo generar a partir de un requerimiento de información. Y el soporte, ¿sí? De ese tipo de procesos o de ese tipo de reporte tiene que ver con el despliegue de un data warehouse organizacional. Un data warehouse, perdón, es un repositorio de información escindido de la base de datos transaccional que tiene las características particulares de integrar la información organizacional en lo que se denominan cubos, ¿sí? En donde cada dimensión del cubo tiene que ver con una dimensión justamente y los valores cuantitativos que cuantifican, valga la redundancia, los aspectos organizacionales a los cuales le quiero dar seguimiento se denominan métricas, ¿sí? La idea es que a partir de definir los cubos de un data warehouse, uno puede consumirlos desde un explorador o lab y generar en línea sus propios informes paramétricos arrastrando y converger, ¿sí? O interrelacionarse diferentes dimensiones de distintos aspectos del negocio, ¿sí? Por último, otra de las estrategias, quizás una de las principales de estos tiempos, tiene que ver con el uso de dashboard o cuadros de comando, ¿sí? Que permiten, ¿sí? Hacer un seguimiento de la evolución de parámetros del negocio de una organización o de un área puntual de esa organización, ¿sí? Los parámetros los vamos a medir a partir de métricas, de la misma manera que hacíamos con los, eh, los informes, y las métricas son valores sobre una actividad o un aspecto del negocio, mientras que los KPI, ¿sí? Incorporan un nivel de cumplimiento de un objetivo, es decir, son métricas asociadas a un objetivo, ya sea estratégico como directivo, ¿sí? O eh, vinculado a procedimientos de la organización, ¿sí? Fíjense qué interesante, para nosotros definir un KPI tenemos que previamente definir objetivos o metas organizacionales que permitan trazar ese nivel de cumplimiento del objetivo. En general, los dashboards están conformados por gráficos, mapas, alertas visuales, o algunas métricas, como se ve en el esquema de la derecha, ¿sí? ¿Para qué sirven estos dashboards? Bueno, la idea es mostrar información consolidada, ¿sí? A diferentes niveles, en general de alto nivel, no desagregado, pero vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de dashboard. ¿Sí? Permite dar una visión global del negocio o de una unidad de negocio. ¿Sí? Permite además incorporar elementos interactivos que hacen que nosotros podamos navegar y repreguntar o explorar sobre la información que nos brinda, ¿sí? Nos permite a simple vista entender aspectos fundamentales del negocio a grandes rasgos y nos permiten, a su vez, cuando tenemos la capacidad de definir objetivos asociados a las metas y trazar KPIs, nos permiten detectar desvíos de los objetivos proyectados para tomar decisiones correctivas, ¿sí? Un dashboard tiene básicamente tres buenos atributos o tres atributos interesantes de, eh, de obtener o de lograr, ¿sí? Por un lado, un aspecto estético, ¿sí? Que le da a los espectadores le da la necesidad o el deseo de usarlo. Otro atributo tiene que ver con la fácil comprensión, es decir, que sea autoexplicativo. En este tipo de materiales es fundamental que el dashboard sea autoexplicativo, que pueda explicarse a partir de algunos conceptos básicos del universo de discurso de esa organización y que permita ser recordado, retener esa información, ¿sí? Esos son tres atributos esperados en un dashboard. Ahora, desde el punto de vista del diseño, uno puede decir que hay cuatro grandes actividades, ¿sí? Por un lado, en la primera etapa tiene que ver con la definición, es decir, a quién va dirigido y qué métricas se van a usar. Hay una segunda etapa de prototipado, ¿sí? Cómo vamos a mostrar esas métricas hacia quiénes va dirigido. Luego está, una vez que tenemos el prototipo, está la etapa de construcción, en donde se implementa estas métricas, ¿sí?
a partir de una herramienta, de una suite, puede ser Tableau, puede ser Pentaho, puede ser ClickView, puede ser Power BI, pueden ser un montón de herramientas, ¿sí? Y una vez que está desarrollado, hay una etapa de deploy o de puesta en funcionamiento de ese dashboard en donde le llega a los interesados que lo van a utilizar. Aquí también podría haber, en este caso, una flecha en doble sentido, porque en general, cuando uno ha pasado de deploya o pone en producción un dashboard, ahí es cuando el usuario final se termina de comprometer y encuentra algunos puntos de mejora de ese dashboard que se implementan de forma tardía, ¿sí? Luego de la puesta en funcionamiento, aunque lo ideal sería poder abordarlos a partir del prototipo, ¿sí? Como decíamos, hay diferentes niveles de dashboard. Tenemos un operativo, que es más asociado a supervisores y jefes para el soporte de la toma de decisiones, más operativas, con información de desagregación diaria o semanal, como mucho. Hay un dashboard directivo, ¿sí? Del medio de la pirámide, orientado a gerentes, distribuidores y directores, perdón, que permite monitorear un aspecto del negocio, ¿sí? Es decir, la gerencia de ventas, la gerencia de producción, la gerencia de operación. Y luego está el dashboard de mayor jerarquía, el del ápice de la pirámide, que permite integrar información interna y es enriquecido con información externa de la competencia, valores del tipo de cambio, de la demanda, de valores de acciones, que permite ver la evolución de toda la organización y por lo tanto muestra valores con alto nivel de agregación y que permiten dar un seguimiento al plan estratégico organizacional, ¿sí? Eso es importante tener en claro a la hora de determinar a quién va dirigido ese dashboard. Por otro lado, tenemos que definir, una vez que tenemos claro hacia quién va dirigido el dashboard, cuáles son las métricas que vamos a incluir. Una buena práctica en este sentido es consolidar las métricas en una hoja de cálculo, ¿sí? Una métrica debe tener una denominación, debe tener una forma de cálculo, debe tener la información del metadata de dónde se obtienen esos orígenes de información o de datos para calcular la métrica, debe tener una tasa de actualización en términos de la periodicidad con la cual se actualiza la métrica, entre otras cosas, ¿sí? Eh, es importante en este caso tener un manual técnico de indicadores, por lo menos alguna bitácora en donde eso esté documentado para evitar malas interpretaciones asociadas a una métrica. Una vez que tenemos las métricas, tenemos que empezar a pensar la distribución preliminar, ¿sí? Y pensar también cómo esas métricas las vamos a desplegar a partir de diferentes visualizaciones, ¿sí? A su vez, ¿sí? Esto que comentaba antes, tenemos que empezar a trabajar en un prototipo a partir de las definiciones previas que tienen que ver con el diseño, en términos de qué gráficos voy a utilizar para mostrar qué tipos según la información que queremos ver, ¿sí? Si son series de tiempo, en general vamos a usar gráficos de línea, si tienen que ver con eh, alguna actividad o algún KPI, en general se utilizan herramientas de tipo semáforo. Si tenemos alguna cuestión geolocalizada, tenemos que trabajar con mapas. ¿Sí? Hay diferentes tipos de visualizaciones para las situaciones particulares. Vamos a trabajar también en la distribución, es decir, en layout, la distribución de esas visualizaciones, de esos gráficos en el dashboard. Y por último, vamos a trabajar en las diferentes instancias de navegación, es decir, cuáles son aquellos niveles de interactividad que quiero que el usuario pueda transitar o trabajar con ese dashboard. Luego vamos a trabajar en la etapa de implementación, ¿sí? Ya por parte de algún diseñador o algún informático de ese dashboard, ¿sí? En donde se aplica un conjunto de tareas como la recopilación de los datos, ¿sí? La implementación de las métricas, todo esto en una herramienta particular, ¿sí? Acá es el momento en el cual definimos cuál es la herramienta de software que vamos a utilizar, Tableau, Power BI, ClickView, ClickSense,
cualquiera de las herramientas que está a disposición. Y una vez que definimos ese dashboard, lo compartimos con aquellos interesados o los tomadores de decisiones en función de esa información. Vale aclarar, ¿sí?, que estos dashboards, conforme vayan cambiando el universo de discurso de la organización, vayan cambiando los repositorios en los cuales se almacenan los datos y vaya cambiando el modelo de datos, va a tener que ser mantenido, actualizado, en función de que vamos a tener que ir acompañando la madurez organizacional o la maduración organizacional. ¿Sí? Bien. Por último, una cuestión que queríamos mostrar tiene que ver con el nivel o el esquema de madurez, el modelo de madurez de Gartner, ¿sí?, para la analítica organizacional, el cual consta de 5 niveles de madurez con respecto al uso de Analytics. Y es interesante porque trae además esta guía, si bien acá está simplificada, formas para transicionar de un nivel a otro, formas para herramientas y metodologías para evolucionar en términos de niveles de madurez organizacional de cara a la utilización de Analytics de un nivel a otro. ¿Sí? En un nivel, define 5 niveles de madurez de la organización. El primero es el nivel uno, el básico, en donde los datos no son explotados, ¿sí?, y se define información ad hoc por cada vez que necesitamos esa información. Obviamente esto es costoso en términos de tiempo, en términos de recursos, y muchas veces la información llega tarde respecto a la información o a la decisión que hay que tomar. Luego tenemos un nivel 2, oportunístico o oportunista, ¿sí?, en donde el área de tecnología de información impulsa mejoras, pero hay barreras culturales. Muchas veces la implementación de los sistemas no acompaña, ¿sí?, la cultura organizacional, o la implementación de esos sistemas olvida al usuario, olvida a los especialistas de la información o de los procesos organizacionales de cara a la implementación de este tipo de soluciones, lo cual en general genera barreras culturales, ¿sí?, resistencia al cambio y dificultades, cuando no fracaso, en términos de la implementación de herramientas asociadas al análisis de información. Luego entramos en una institución sistemática, ¿sí? Básicamente una institución en la cual hay una estrategia para impulsar las tecnologías de la información y del análisis de datos, y esa, esa política genera, ¿sí?, un espacio de integración de las herramientas con las herramientas de uso diario y con herramientas vinculadas a fuentes externas, ¿sí? Empieza a fluir el análisis de información en la organización. El cuarto nivel tiene que ver con que el análisis de datos se vuelve el motor de innovación, ¿sí? Surgen métricas, ¿sí?, que se dan seguimiento a la operatoria organizacional, ¿sí? Y de alguna manera esta organización se vuelve una organización data driven, es decir, dirigida por los datos. Y por otro lado, ¿sí?, tenemos el quinto nivel de madurez, donde el análisis de información está en el centro del negocio, es decir, es la información, el análisis de información, el que de alguna manera empuja, ¿sí?, la estrategia organizacional, y la organización, ¿sí?, la que permite llevar a cabo una estrategia y hacer un seguimiento a la estrategia organizacional, ¿sí?, y no al revés. Es decir, en los niveles anteriores, la información, ¿sí?, el análisis de información da soporte a la estrategia organizacional, y en este caso el análisis de información se va hacia el centro, ¿sí?, de la estrategia organizacional. Estos son, de manera resumida, como para un primer disparador, los 5 niveles de madurez del modelo de Gartner para el uso de analítica de información en una organización. Estas son las referencias que utilizamos de cara a esta presentación.